Feliz inicio de semana y bienvenidos sean todos a su programa Impacto Económico. Vamos a analizar de inmediato los números que mueven al mundo, los rostros detrás de ellos. Iniciamos con titulares. Mauricio Macri llega de Europa con las tablas en la cabeza y en ese intento de mejorar su imagen congela salarios y reduce plantilla del Ejecutivo. Revisamos el contexto, pero también el verdadero alcance de esta medida en la economía de Argentina. Y Paraguay calienta motores para las elecciones generales de los próximos meses. En nuestra arista le tomamos una radiografía económica al modelo de desarrollo impulsado por el presidente Horacio Cartes. Y la Unión Africana clausura la 30ª cumbre de jefes de Estado y de Gobierno con el lanzamiento de un espacio aéreo unificado para transporte en África. Y el presidente Mauricio Macri intenta apaciguar ese resultado de su plan económico fallido con medidas austeras para el alto gobierno. Pero la pregunta es, ¿qué hay detrás de todas estas medidas? Lo develamos. Tras no concretarse un TLC Mercosur-Unión Europea en el foro de Davos y en la reunión con su homólogo francés, Emmanuel Macron, el presidente Macri regresa a la Argentina anunciando un recorte del 25% de los cargos políticos del Ejecutivo. El ejemplo de austeridad afectaría 1.000 puestos de altos rangos, trae el congelamiento salarial y prohíbe a ministros designar familiares para ahorrar 1.500 millones de pesos en 2018, es decir, unos 75 millones de dólares. La primera, vamos a reducir 1 de cada 4 cargos políticos del Poder Ejecutivo Nacional. La segunda, este año los funcionarios no tendrán un aumento de sueldo. Y la tercera, a partir de ahora, los familiares de los ministros no van a poder ser parte del gobierno. Detrás del argumento fiscal, Cambiemos no precisa cuáles funciones estatales resultarían afectadas por la purga. El plan previsto para mediados de febrero fue adelantado tras un cierre de 2017 en medio de caídas en las expectativas económicas y aprobación gubernamental, así como por la polémica de la reforma previsional. También la investigación surge después de que se iniciara una investigación contra el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, por designar a su empleada Sandra Heredia como delegada del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos. Ahora fíjense en esto, para el formador de opinión argentino Raúl de la Torre, Macri insiste en tropezarse con la misma piedra para atraer a ese capital extranjero internacional. En su artículo justamente reseñado en el portal Página 12 dice las políticas de ajuste y el abismo es el titular. Allí de la Torre dice que Cambiemos se muestra decidido a reafirmar sus objetivos principales con los que ha recibido elogios y el respaldo del FMI y del G20 utilizando instrumentos ya aprobados, lo cual puede derivar en consecuencias muy costosas para amplias franjas de la población, justamente esas, las menos acomodadas económicamente. Justamente allí está el trasfondo de esta. El periodista de la Torre indica que el gobierno argentino mantiene aún pendientes. Hablamos de la reducción del déficit fiscal primario del PIB, que estaría ubicado en cerca de 7 puntos. Las metas inflacionarias en un segundo punto, allí cuyas proyecciones fueron elevadas para este 2018 de 10 a 15% en vista de no cumplir con la meta. Las tarifas públicas y las jubilaciones, ya sabemos, se bajó el gasto recortando subsidio a empresas que luego fueron compensados con los tarifazos que costean los usuarios y además se busca bajar un punto el déficit de jubilaciones para que los acreedores de deuda sigan haciendo préstamos.
En obras públicas, el presupuesto de la Nación anticipa un congelamiento frente a una leve recuperación del sector en 2017, cercana al 2,5%. Por último, están el dólar, las tasas de interés y la volatilidad, donde allí la deuda externa es el gran condicionante de la política económica gubernamental, debido a que es la única o prácticamente la única fuente de financiamiento externo, ya que ni el comercio exterior ni el ingreso en inversiones extranjeras, esa llamada lluvia de inversiones, pues está dando satisfacción. Y el gobierno de Lenín Moreno continúa ese proceso de revisión de los contratos petroleros de largo plazo que sostiene la estatal Petroecuador con las empresas Petro-Tailandia, Unipec y Petrochina. El Ejecutivo ecuatoriano estaría buscando entonces negociar un ajuste de fórmulas y costos de la preventa petrolera. De acuerdo a datos difundidos por el Ministerio de Hidrocarburos de Ecuador, hubo acuerdo en 2 puntos respecto a los contratos que fueron suscritos durante la administración del gobierno del presidente Rafael Correa. En temas de fórmulas de precios se consensuó el concepto de utilizar un indicador diferente para el combustible de carbón conocido como coque, y este se acomodaría la actualización pues 40 más de un diferencial, con lo que se viabiliza la aplicación de la fórmula reemplazando el indicador COQUE 70, que dejó de publicarse por haber tenido problemas para la facturación. En temas de transporte acordaron aplicar el criterio de economía de escala para los fletes, por lo que han convenido en la utilización de indicadores de fletes de barcos de mayor volumen, es decir, pues allí sería como un sinceramiento al flete para aplicar un valor acorde a los volúmenes transportados. A mayor volumen, menor costo por barril transportado es la lógica. Y en la 6ª ronda de negociación del TLCAN culminó ya este lunes con pequeñísimos avances. Sin embargo, persisten esas grandes diferencias que impiden llegar a un acuerdo final concreto, esto por las exigencias del presidente Donald Trump y la latente amenaza de una posible retirada. El empujón en todo caso vino de parte del equipo negociador de Canadá, que presentó una serie de compromisos para afrontar las mayores demandas de Estados Unidos de una reforma. Aunque el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, criticó las propuestas canadienses sobre el contenido norteamericano en autos, también dijo que las negociaciones del TLCAN deben ser más intensas y en este sentido demandó avances antes de la próxima ronda que se va a celebrar en Ciudad de México. Los 3 países miembros del TLCAN todavía tienen muchas diferencias que dirimar, principalmente por las demandas de Washington para que aumenten los requisitos de contenido regional de los automóviles, y en ese sentido muy específicamente piden que el 50% de las partes de todos los vehículos fabricados en Norteamérica provenga de este país, Estados Unidos. Y aunque para México el tema del TLCAN es clave, internamente también hay otros retos económicos incluso más desafiantes que enfrentar en el corto plazo, en especial en este año de cita electoral. Y es que desde el gasolinazo en enero de 2017 la inflación no ha parado de aumentar, traduciéndose en menos poder adquisitivo para los bolsillos de la clase trabajadora, la principal afectada por las medidas poco acertadas del Ejecutivo del PRI. Tanto es así que el principal grupo financiero privado del país, Banorte, se mantiene pesimista sobre la inflación. Pronostican que registrará un pico de 5,9% en julio. Sostienen en este sentido que el Banco de México subirá 3 veces la tasa de interés intercambiario en 0,25 puntos base en cada una durante el primer semestre de 2018, con lo cual el tipo de cambio será altamente volátil al grado de que llegará a marcar a los 21 pesos por dólar. Todo, por supuesto, lo marca la agenda electoral. Y así nos vamos a la primera pausa en Impacto Económico. A la vuelta, en nuestro segmento de análisis, estaremos revisando esa radiografía económica del modelo de desarrollo de Paraguay. ¿Qué ha hecho Horacio Cartes en ese país?
Ahí lo teníamos, imágenes de nuestro tema de análisis. Paraguay ha mostrado un crecimiento económico sostenido desde el año 2013. Hacia afuera se proyecta con signos muy positivos, pero en la realidad, puertas adentro, es un poco distinta. Pobreza, desigualdad, endeudamiento son materias pendientes por resolver. Paraguay entonces es otro claro ejemplo en América Latina de ese modelo de crecimiento empobrecedor. Vamos a hacer un repaso de los números que así lo confirman. Paraguay tiene una economía primaria dependiente regida por un modelo agroganadero exportador. Carne bovina y soja son los principales productos de su escasa canasta de ventas, pero las ganancias de este sector se concentran en pocas manos. Según el informe Desterrados, Tierra, Poder y Desigualdad en América Latina, presentado por la organización internacional Oxfam, 71.3% de los terrenos cultivables está controlado por 1% de los terratenientes, un dato registrado también en los censos agrícolas y denunciado ampliamente por las centrales campesinas de Paraguay. Ese 1% se ha reservado para sí la mayor cantidad de divisas y a su vez se ha dedicado a potenciar los sectores financieros e inmobiliario, toda vez que incrementa la deforestación, el desplazamiento de la agricultura familiar y deja a un lado la necesidad de abrir nuevas plazas de trabajo. Esto hace parte de la política de otorgamiento de mayor poder al empresariado local, políticas propiciadas por el presidente Horacio Cartes desde que asumió la presidencia en 2013. Un plan que le ha llevado a conseguir elogios por parte del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, pero cuestionamientos de los paraguayos, pues su política redistributiva no ha permitido incorporar el crecimiento a los sectores de menores recursos. Paraguay va a celebrar elecciones generales este 2018. El Partido Colorado, que actualmente gobierna este país, pretende seguir esa fórmula de la ortodoxia neoliberal aplicada principalmente por su presidente Horacio Cartes y que se traduce en endeudamiento, baja inversión social y pobreza. Desde la asunción del poder, Cartes ha puesto en marcha una política de endeudamiento sostenido. Así lo confirman los números. Paraguay tiene una base poblacional de 6.906.622 habitantes, de acuerdo con los datos de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos, considerando el monto de la deuda pública acumulada que a diciembre de 2017 ascendió a 7.092 millones de dólares. Se tiene como resultado una deuda per cápita de $1.026 por habitante. La deuda per cápita, según estos mismos datos, creció alrededor del 15% en comparación con el 2016, cuando llegó a $885. Esto quiere decir que cada paraguayo al nacer ya hereda la cifra señalada como deuda contraída por las autoridades. Además, teniendo en cuenta la estructura de la población paraguaya por rango de edad que informa la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos. La mayor parte de la deuda, o el mayor peso, 72.6%, recaerá sobre la población más joven, de 0 a 34 años de edad, de los cuales 50% de ellos todavía no forman parte de la fuerza laboral del país, ya que son menores de 18 años. Pese a ello, el gobierno paraguayo, apoyado en reportes internacionales y calificadora de riesgos, avanza en sus planes para incrementar la deuda con una nueva emisión de bonos soberanos por unos $600 millones, proyectada para este 2018. Si hablamos de programas sociales, Paraguay se halla entre los primeros 3 países de la región que menos inversión realiza. Según estudios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y el gobierno de Cartes, parece no hacer nada para alejar al país de esa posición. Entre 2003 y 2004, el país tenía un promedio de inversión social pública de $129 per cápita. En el 2013, aumentó a solo $305 por habitante. En contraposición, el promedio en la región de $374 pasó a ser de $969 en el mismo periodo señalado.
señalado. Pese a esos números que reclaman aumentos presupuestarios, el gobierno se mantiene en el camino de recortes a la inversión y al gasto social, mientras desde la Hacienda paraguaya se afirmaba que el gobierno no tenía dinero para invertir más en salud. La ministra Lea Jiménez otorgó aumentos a instituciones como el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y el Tribunal de Justicia Electoral. De eso se trata el plan financiero que prepara el gobierno para el próximo mes de febrero, de favorecer a unos y perjudicar a otros. Desde el gobierno se habla de un manejo correcto, responsable y prudente de las finanzas públicas. ¿Pero a costa de qué? Dice que realizará recortes a las entidades cuyos programas dependen de los impuestos para su financiamiento, pues asegura que es esencial para cubrir unos 40 millones de dólares adicionales que contempla el proyecto aprobado por el Congreso para los nuevos salarios. Todo un contexto que propicia cada vez más desigualdad social. De acuerdo con la CEPAL y el Fondo Monetario Internacional, el desempleo aumentó a 8.4% y la proporción de la deuda en los hogares subió de 10% del PIB en 2005 a 60%. Según sondeos de opinión, la pobreza total durante el gobierno de Horacio Cartes se incrementó con relación al año 2016, de 26.58% a 28.86%, lo que es igual a 1.950.000 paraguayos pobres. La pobreza extrema pasó del 60% que registraba en el año 2006 a 40% en el 2016 y aún hay extrema pobreza rural equivalente al 12%. Por si fuera poco, hay otros detalles que resaltar. Paraguay cerró 2017 con una inflación del 4,5% por encima del 3,9% registrado en 2016 y también superior al objetivo del 4% que había sido marcado por el Banco Central de este país para ese ejercicio. Los paraguayos además tuvieron que pagar elevados precios por el combustible, los servicios y los alimentos. Así es el neoliberalismo injusto e ineficiente. Con esta información nos vamos entonces a la segunda pausa acá en Impacto Económico. A la vuelta estaremos hablando de la 30ª cumbre de los países de la Unión Africana. Al regreso. Del transporte aéreo africano. Este es un paso importante para el transporte. Estamos casi listos para adoptar el área continental de libre comercio. Gran paso ha dado hoy la Unión Africana al anunciar el lanzamiento de un mercado unificado para el transporte aéreo para que 23 países de este continente pues acuerden en abrir sus espacios y así aumentar sus relacionamientos, su cooperación económica. En la clausura de la cumbre de la Unión Africana celebrado en Addis Abeba, el nuevo presidente del organismo, el jefe de Estado ruandés, Paul Kagame, consideró que se trata de un gran paso adelante para el transporte, aunque recalcó también la necesidad de que en 2018 se adopte definitivamente la libertad de comercio y movimiento en el continente. El lanzamiento del espacio aéreo unificado es el primer hito de la conocida Agenda 2063, que marca los grandes proyectos de África para el próximo medio siglo. Y a un año y medio de consumar la salida ya definitiva del Reino Unido de la Unión Europea, nos preguntamos, ¿cómo camina el Brexit? ¿Qué mucho o qué poco han avanzado las partes hasta este día? Tenemos un resumen. Hasta ahora, el acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea sobre los presupuestos, los derechos de los ciudadanos de la Unión Europea y, sobre todo, la frontera irlandesa, se va a incorporar a la legislación británica en 2018. Este hecho implica que el acuerdo del Brexit no afectará estos asuntos, lo que evita dos de los puntos más extremos y temibles, el hard Brexit y el soft Brexit.
Es decir, la falta de apoyo que ha sufrido Theresa May para un Brexit duro o hard ha evitado daños económicos muy graves para el bloque y tampoco la Unión Europea podía permitirse una asociación especial que permitiera a los británicos mantener sus beneficios perteneciendo al bloque del euro. Aunque como siempre, hasta el rabo todo es toro. Es decir, hay que estar preparado para cualquier sorpresa de última hora. Los gobiernos británicos en los próximos años jugarán al despiste todo lo que puedan para ganar tiempo. De momento, se hace necesario para la negociación de los tratados de comercio un periodo de transición hasta 2021, que muy probablemente se extienda hasta que el momento económico y político les permita sacar más tajada. Lo que sí se debe es estar pendiente con la libra esterlina, cuya actitud de Theresa May la está dejando por los suelos. Y lo que sí parece es que el Reino Unido va a jugarse, o intentarlo al menos, todas esas cartas para que en caso de no concretar un buen acuerdo comercial con la UE a su salida, va a tener un plan B e incluso uno C, uno D. El as bajo la manga en este caso es China. Ya Londres afirmó que quiere estrechar la cooperación con Beijing en 3 áreas claves, especialmente en la iniciativa de una franja y una ruta, una tarea que ya además está adelantando la embajadora británica de China, Barbara Woodward, antes de la próxima visita de la primera ministra británica Theresa May al gigante asiático. En primer lugar, hemos fortalecido y profundizado nuestra relación comercial con China. Las exportaciones británicas a China han crecido un 60% desde 2010. Y el año pasado, el comercio creció un 30% año tras año. Hemos estado trabajando estrechamente con China para construir una economía global adecuada y sostenible en el siglo XXI. La tercera área se ha centrado en los desafíos globales. Otra área de cooperación global, por supuesto, incluye en el cambio climático, donde el presidente Xi Jinping ha sido muy claro en su apoyo y China ha tomado una amplia serie de medidas. Y todos hemos sido beneficiados con el cielo azul aquí en Beijing. Diría que nuestro compromiso con la era dorada de nuestra relación con China se ha mantenido constante, firme y constante. Así las cosas, así arrancamos esta semana en Impacto Económico. Acompáñenos mañana en una nueva emisión. Será hasta entonces. Chao, chao.